Bueno, vamos a ir dando inicio mientras se conectan las demás personas. Un cordial saludo para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional. Solicito amablemente mantener silenciados sus micrófonos mientras se lleva a cabo el desarrollo de la charla para evitar interferencias. Y asimismo también les recuerdo que durante el desarrollo de la charla podrán formular sus preguntas a través del chat o también tienen la opción de levantar la mano para cederles la palabra. Para dar inicio a este espacio les cedo entonces la palabra a Santiago Montaña Luque, el de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, pertenece al grupo de Neuropsicología y Conducta y grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y es joven investigador de Colciencias y neuropsicólogo clínico en el Instituto Neurológico de Colombia. Bienvenido, Santiago, tiene usted la palabra. Listo, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien en esta fría tarde de Medellín. Gracias por estar en este encuentro de actualización de la facultad. Para mí, como miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, como profesor también de esta facultad, es un orgullo poder acompañar a nuestros egresados, al público externo en este tipo de eventos. Voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos la charla de hoy. Bueno, entonces, la idea de hoy es que conversemos un poco sobre neurociencia y neurociencia cognitiva. Como ya desde la oficina de egresados me presentaron, yo soy Santiago Montaña, soy psicólogo de la Universidad CES, soy magíster en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura, soy docente auxiliar en pregrado y posgrado de la Universidad CES, soy docente tutor de la maestría en neuropsicología clínica de la Universidad CES, neuropsicólogo en el Instituto Neurológico de Colombia y neuropsicólogo en el programa Latam Thinkers Colombia, en el cual el grupo de neurociencias representa a Colombia en un programa de prevención de las demencias con 14 países en coordinación con el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Argentina, LEI. ¿Listo? Entonces, en esta charla lo que quiero hablar es un poquito, hacer una introducción sobre las neurociencias en general, ver las diferentes ramas de las neurociencias y cómo en los últimos 50 años que la neurociencia ha entrado en el mundo académico ha tenido grandes avances y los posibles avances que vamos a tener en los próximos 50 años y además contarles más desde la rama de la neuropsicología cognitiva cómo se ha habido una transición en diferentes modelos tanto de evaluación como intervención y qué nos espera en el futuro en este tema, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la pandemia también nos ha permitido posibilitar encuentros y desarrollos tecnológicos. Las neurociencias como disciplina que se encarga de estudiar el sistema nervioso es un término relativamente joven en la literatura. Si uno hace revisiones en las bases de datos, PubMed, Scopus, Cielo, EBSCO y demás, se da cuenta que los principales artículos que ya nombran el concepto de neurociencias como un estudio muy global del sistema nervioso aparecen aproximadamente en los 70, ¿cierto? Entonces tenemos aproximadamente unos 51 años aproximadamente que la neurociencia empieza a tener un papel como más protagónico. Entra en este boom académico, disciplinar y demás, y nos empezamos a dar cuenta que no solo ciertas profesiones específicas trabajan el tema de las neurociencias, sino que cada una de las disciplinas de las ciencias de la salud, de las ciencias de la informática, de las ciencias de la educación, de las ciencias de la administración, de las ciencias de las ingenierías y demás, empiezan a darse cuenta que pueden aportar a esta comprensión sobre el estudio del cerebro y los procesos cognitivos. En general, las neurociencias tienen dos ramas o dos grupos de organización disciplinar, son las neurociencias clínicas y las neurociencias experimentales. Cuando hablamos de neurociencias clínicas, especialmente son los profesionales de las ciencias de la salud que hacen parte de este equipo. En una revisión, esta revisión la hace Michael Gazzaniga, ¿cierto? Yo traduje la tabla de Michael Gazzaniga y demás. Él incluye como las neurociencias que son más médicas, como es el neurólogo que se encarga de estudiar todas las enfermedades del sistema nervioso, psiquiatría que se encarga de estudiar los trastornos emocionales del estado de ánimo, de la personalidad, los trastornos mentales, que lamentablemente estas dos disciplinas tuvieron una gran división hace más de 200 años aproximadamente y que cada vez más vemos
unas integraciones en las ciencias clínicas como es la neuropsiquiatría para la comprensión más global de nuestros pacientes que consultan con temas neurológicos o psiquiátricos. El neurocirujano, que también es una ciencia muy joven, a decir verdad, más o menos, por ejemplo, en Antioquia, hace unos 60 años, hay una gran división académica en el Hospital San Vicente frente al neurólogo que va a operar y el neurólogo que no va a operar, ¿cierto? Que es el neurólogo que no opera, es el neurólogo clínico que conocemos comúnmente y el neurólogo que opera es el neurocirujano, cuando antes eran una disciplina que estaba pues dentro del mismo programa, el neurocirujano como la persona que opera y el neuropatólogo como la persona que estudia el tejido nervioso en los procesos de salud y enfermedad. Creo que es más amplia y más común para los espectadores del día de hoy las neurociencias experimentales, donde posiblemente estamos nosotros, ¿cierto? Donde está el psicobiólogo que se encarga de estudiar toda esta relación entre las bases biológicas y la conducta, el neuropsicólogo que se encarga de estudiar los procesos cognitivos en salud y enfermedad y esa relación entre cerebro y conducta, el psicofisiólogo que se encarga de medir cualitativamente actitudes perceptivas, el neurofisiólogo que se encarga de medir la actividad eléctrica del cerebro, que en gran parte son neurólogos que tienen un fellow, una formación posterior y demás. El neurofarmacólogo que se encarga de estudiar todos los efectos de las sustancias químicas dentro del sistema nervioso, el neuroquímico estudiando esas bases químicas, el neurotólogo que se encarga de estudiar las bases de la conducta animal. Nosotros los psicólogos tenemos una gran historia de experimentación animal que más adelante pues igual vamos a conversar, donde la neurotología juega un papel muy protagónico, el neuroanatomista que se encarga de estudiar toda la anatomía del sistema nervioso, los neurobiólogos moleculares que se encargan de estudiar toda esa relación entre el material genético, la composición del ADN, todo este efecto químico de ciertas sustancias a la hora de la producción de proteínas en los procesos de salud y enfermedad, el neurobiólogo del desarrollo que se encarga de pensarse cómo tenemos un cerebro en cada momento del ciclo vital y se ha desarrollado cada vez más un neurocientífico computacional. Los avances en ciencia computacional, en inteligencia artificial y demás nos han posibilitado que ingenieros o personas de diferentes profesiones puedan modelar procesos cognitivos o procesos de salud y enfermedad en relación a sistemas informáticos. En el 69, cuando se crea la Academia de Estudios del Cerebro en Estados Unidos, es principalmente ¿por qué? Porque vemos un interés en estudiar esa relación entre cerebro y conducta, entre todas las estructuras del sistema nervioso, los procesos fisiológicos, los procesos metabólicos y cómo esto tiene una relación con el cerebro, ¿cierto? Con las conductas que podemos observar, medir y cuantificar. Esta creación de esta academia también ha permitido la posibilidad de estudiar en neurociencias todos los programas de pasantías nacionales, internacionales, programas de pregrado, programas de posgrado en relación a las neurociencias y las implicaciones y la divulgación a la población general. Eso también nos habla que las neurociencias no son alejadas de estudiarse solamente en el laboratorio, en los consultorios y demás, sino que cada vez más estamos realizando procesos de educación y procesos de divulgación de las neurociencias. Este podría considerarse un espacio de divulgación donde contamos diferentes experiencias, como experiencias más cercanas, digamos, a nosotros. Pueden ser los programas de conciencias de divulgación de información o cursos de actualización y demás. En este tema, lo mismo lo hacen las universidades, o por ejemplo, el programa de Aprendiendo Juntos del Banco Bilbao, que ahora más con la pandemia se ha posibilitado cada vez más como una estrategia de divulgación y invitan a grandes neurocientíficos. Además, en el siglo XX, con esta creación de la Sociedad de Neurociencias, la Sociedad Internacional de Neurociencias, en la revisión que hice no encontré exactamente la fecha específica de creación en los artículos que revisé, pero esta sociedad internacional ha permitido que con grandes avances tecnológicos podamos comprender estos procesos de salud y enfermedad del sistema nervioso. Las enfermedades del sistema nervioso, tanto neurológicas como psiquiátricas, a veces, y las neuroquirúrgicas, son enfermedades altamente catastróficas, tanto en sus procesos diagnósticos, de tratamiento y de prevención. Entonces, lo que se busca es cada vez más que tengamos avances en equipos para el diagnóstico, para el tratamiento y para la intervención, que sean cada vez más asequibles a la población y que posiblemente en el futuro, como lo vamos a conversar más adelante, tengamos menor tasa de prevalencia de incidencia de estas enfermedades y además la posibilidad de poder brindar tratamientos cada vez más efectivos y selectivos.
Voy a empezar principalmente con biología molecular. Yo sé que gran parte de las personas que nos están acompañando el día de hoy no pertenecen a la rama de la biología celular y biomolecular. Yo tuve la suerte cuando estuve en neurociencias de trabajar con biólogos moleculares. Me parece muy interesante cómo yo como neuropsicólogo en ese momento comprendía unos procesos cognitivos y ellos podían analizar otros procesos fisiopatológicos y moleculares a la hora de, de comprender muchas enfermedades, especialmente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en los últimos 50 años que hemos avanzado en biología molecular, pues ya hemos implicado los procesos neuronales a las acciones humanas. Creo que el libro de Donald Help en el 49, donde Help hablaba sobre la organización del comportamiento, de Organization of the Behavior, y en donde él dice un sistema nervioso central donde habla sobre los procesos biológicos, moleculares, neuronales y demás, y logra unirlo al proceso, al sistema nervioso conceptual, que son todos estos procesos cognitivos que son productos de una masa encefálica que se conecta, que vive un mundo de experiencias y demás, es uno de los grandes avances que ha tenido la ciencia en los últimos 50 años. Comprender que gran parte de estos procesos neuronales, de esta sinapsis, de esta recaptación de ciertos neurotransmisores, de la implicación de ciertas sustancias para ciertos procesos en la vida y demás, nos van a permitir extrapolarlo a otros lugares, y este es uno de los grandes avances. Gran parte porque hemos hemos tenido estos avances. Primero, ya tenemos equipos de electroencefalografía cada vez más sofisticados, ¿cierto? Tanto en la región, pues a nivel local como a nivel regional, a nivel nacional, y que estos datos tienen la misma validez y se pueden compartir con diferentes grupos de investigación. Ha permitido y posibilitado comprender cada vez más el papel de la electroencefalografía, no solamente en la clínica de las epilepsias, sino en los diferentes procesos, tanto de salud como de enfermedad, y cómo la electroencefalografía se puede convertir en un marcador preclínico, que ya vamos a hablar más adelante. Obviamente, toda la secuenciación genómica y todo el PCR, que es lo que nos apoyan más los biólogos y los microbiólogos a la hora de comprender todos estos, participación de proteínas, del material genético, de lípidos y demás, a la hora de comprender todas estas acciones inmunológicas, metabólicas que tienen las neuronas, y cómo esto se puede extrapolar a los procesos cognitivos o los procesos clínicos en la vida cotidiana. Obviamente, desde una perspectiva eh, cada vez de una mayor comprensión desde la bioética, los modelos murinos o los modelos animales van a ser, han tenido un papel muy protagónico y lo seguirán teniendo, ¿cierto? Pero cada vez más estamos pasando a una experimentación en humanos cumpliendo esas normas desde la bioética, desde el principio de, de beneficencia y no maleficencia, el principio de autonomía, el principio de justicia, pero digamos que gran parte de los eh, avances en biología celular y molecular han sido por los modelos animales. Gracias a esta participación también hemos comprendido gran parte del proceso morfológico, fisiológico y bioquímico, no solamente de las neuronas como unas células aisladas, sino unas células en conjunción con otros tipos de neuronas que son las glías, ¿cierto? Y ese papel que las glías juegan en el papel metabólico, en el papel circulatorio, en los procesos cognitivos y demás. Entonces, es entender que desde algo muy mínimo, como el funcionamiento de una neurona, en esa síntesis de proteínas, hay una gran implicación de muchos procesos de los que tenemos hoy en día. Además, también el papel de la genética y la epigenética en esos estudios de salud de enfermedad. Cada vez más llegamos a comprender que la genética no es algo determinista, sino que sabemos que tenemos unos genes específicos que van a producir unas características específicas, pero las condiciones ambientales, sociales, culturales, económicas, políticas y demás van a tener cambios y transformaciones en los procesos genéticos de la persona, de la expresión genética, y a la vez en sus procesos de salud y enfermedad. Yo le decía a mis estudiantes de pregrado hace poco que hablábamos de epigenética en uno de los seminarios, les contaba el ejemplo, por ejemplo, de Chernóbil, ¿cierto? Si las personas que estamos acá conocemos Chernóbil, fue el peor desastre nuclear de la historia. Este año se cumplen 35 años de este desastre, y gran parte de la prevalencia y la incidencia de diferentes tipos de cáncer, malformaciones y demás se han debido a la exposición de los radioisótopos que salieron de este reactor nuclear, y eso se ve un cambio epigenético, ¿cierto? Es un cambio medioambiental que genera un cambio en la configuración genética de las personas, que por consiguiente va a generar diferentes, en este caso, procesos de enfermedad más que de salud. Entonces, la genética y la epigenética van a jugar un papel muy protagónico cada vez más, y la ingeniería genética como esa posibilidad de modificar ciertos genes de susceptibilidad para
evitar algún tipo de proceso de enfermedad y demás. ¿Qué nos esperamos en 50 años, cierto? En los próximos 50 años, a partir de ahora. Bueno, avances en la microscopía, ¿cierto? La microscopía electrónica de barrido nos ha permitido ver casi organelas celulares, ¿cierto? Y su papel en diferentes procesos, pero cada vez más la microscopía va a avanzar para permitir una observación y comprensión de esos fenómenos celulares a mayor profundidad. El desarrollo de nuevas técnicas para comprender la genética y los factores epigenéticos también, ¿cierto? En la manera como se desenvuelve el material genético que está envuelto en los cromosomas y podemos empezar a observarlo, podemos asociar todo este tema de mutaciones o cambios genéticos a la hora de entender la conducta. Cuando yo estaba más presente en el grupo de neurociencias, en otros tipos de proyectos, no en la Town Fingers, eh, había uno de los proyectos muy interesantes con la Universidad de California, que era estudiar en personas que tenían, pues buscar mutaciones en otros perfiles de Alzheimer, y se encontraban muchas más mutaciones, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, con unos endofenotipos cognitivos muy claros, unos más precoces, unos más tardíos, unos con unos inicios de unos síntomas neuropsicológicos muy característicos, otros por el contrario no tan característicos y más difuminados. Entonces, digamos, es cada vez entender que todas las neurociencias tienen un papel protagónico a la hora de comprender este estudio del sistema nervioso y el cerebro, que cada uno va a dar un aporte diferente y que todas se pueden encontrar y empezar a hablar el mismo idioma. También en el futuro esperamos hacer estudios más en vivo en fases celulares del neurodesarrollo, ¿cierto? Ya tenemos la inseminación in vitro y tenemos diferentes otros procesos, pero cada vez más empezar a estudiar todo este tema biológico y celular de una manera más enfocada al ciclo vital, comprender la maduración de la sinapsis y cómo la maduración de la sinapsis está participando en diferentes procesos cognitivos, pero también en los procesos de enfermedad, como en los factores lesionales las sinapsis maduras se preservan mucho más, factores educativos preservan mucho más la sinapsis y evitan menor muerte celular. Entonces, digamos, empezar a comprender esa maduración de la sinapsis y comprender cada vez más las neuroterapias. Estamos viendo una época que no solamente los medicamentos más tradicionales tienen unos efectos en el sistema nervioso, sino que se están diseñando medicamentos cada vez más específicos, medicamentos que activen la respuesta inmune o medicamentos que van a cierto tipo de receptores y que van a ayudar a prevenir o enlentecer el curso de una enfermedad. Entonces estas neuroterapias vamos a tener un papel importante a nivel desde la biología molecular y incluir cada vez más el factor genético como una nueva expresión de los genes. Hace, creo que fue un año y medio aproximadamente, fue antes de la pandemia, Julio Sánchez Cristo entrevistaba a la profesora Jackie Quiroz de la Universidad de Boston y la Universidad de Antioquia, cuando ella describía a una paciente que tenía una mutación genética que inhibía posiblemente la expresión de otro gen que generaba la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Entonces es comprender que muchos papeles de las mutaciones genéticas no son negativos, sino que nos ayudan a prevenir cierto tipo de enfermedades, como la ingeniería genética en el futuro podría ser. Con relación al neurodesarrollo, pues en estos últimos 50 años comprendimos cada vez más las fases del neurodesarrollo desde la misma concepción, ¿cierto? Y todo lo que va sucediendo días durante toda la gestación, todo lo que va sucediendo hasta los 25 años aproximadamente que se termina la amilogenesis, y comprender que la plasticidad cerebral no es un proceso terminado, es un proceso que va a tener unos picos específicos y que gracias a las experiencias ambientales, educativas, sociales, en las relaciones con el otro, se siguen formando nuevas conexiones cerebrales hasta en etapas muy tardías de la vida. Entonces, comprender que en cada uno de los momentos de la vida hay unos cambios neurológicos importantes y que no se debe pensar, como lo dicen en el Instituto Goodman, en el estudio Barcelona Brain Health Initiative, no se debe pensar en tener un cerebro joven, sino se debe pensar en un cerebro sano a la edad que uno tenga y empezar a saber cuáles son los factores de salud cerebral. También comprender cada vez más el factor de algunos aspectos genéticos y epigenéticos en la aparición de ciertas posibilidades de mayor neurodesarrollo o, por el contrario, elementos que lentezcan el neurodesarrollo o que generen mutaciones bastante severas que hagan la inviabilidad de la vida. Listo. Además, en el neurodesarrollo, seguir estudiando esa controversia precisamente en la neurogénesis, porque seguimos en una controversia
Hay algunos estudios que sí reportan que hay neurogénesis en diferentes lugares, especialmente en el adulto, en las zonas periventriculares, en las subventriculares, perdón, o también las zonas periventriculares alrededor pues, de los ventrículos y en las zonas hipocampales. ¿Qué implicaciones tendría ya tener una certeza muy clara frente, por ejemplo, una neurogénesis en el hipocampo y cómo eso nos podría, y su papel en la memoria, por ejemplo, ¿cierto? O en el almacenamiento de la información, tanto verbal y visual, según pues, el lugar del hipocampo. Entonces, digamos que seguimos en una controversia, pero se deben realizar muchos más estudios para tener la mayor certeza si verdaderamente se da esta neurogénesis. Y obviamente los estudios comparativos en el neurodesarrollo cortical a nivel de diferentes grupos etarios, diferentes poblaciones y también con diferentes especies. En relación a los próximos 50 años, disculpas, voy a conectar mi computador. Así que lo había conectado. Listo, les pido disculpas, pensé que había conectado mi computador. Bueno, en los próximos 50 años, ¿qué esperamos? Nuevas técnicas en neurodesarrollo para comprender los estudios de salud y enfermedad, ¿cierto? Comprender cada vez más, nuevamente lo digo, el factor genético, epigenético en cada una de las etapas del desarrollo y cómo vamos a lograr esto. Según pues, diferentes autores, los podemos pensarnos con trabajos con organoides, ¿cierto? Los organoides son órganos que se realizan en un laboratorio y que pueden cumplir unas funciones muy parecidas a un órgano que tenemos en el cuerpo. Se han probado en el corazón, se han probado en hígado y demás. Y en el futuro se quiere desarrollar cada vez más organoides a nivel del sistema nervioso y obviamente con los sistemas computacionales. Cada vez más la ciencia está produciendo datos que pueden ser compartidos y en esta construcción de datos y muestras poblacionales tan grandes podemos predecir y moldear ciertas funciones cognitivas por medio de la inteligencia artificial, por el aprendizaje de máquinas, por el aprendizaje profundo y demás, comprender qué puede suceder en relación a ciertos procesos de salud y enfermedad en poblaciones muy específicas. En relación a las neurociencias cognitivas y comportamentales, que es principalmente lo que nos invita a este seminario o esta charla, es que la utilización de la electroencefalografía, como les dije, está jugando un papel muy protagónico. Cada vez más grupos muy fuertes en la electroencefalografía muestran como la importancia de tener biomarcadores para ciertos procesos de salud y enfermedad. Grupo de Neurociencias de Antioquia, Grupo de Neuropsicología y Conducta, Grupo de Neurociencias de Cuba, el Grupo de la Universidad de Roma La Sapienza, que también tiene contacto con la laboratura. Son grupos de investigación que han visto la importancia de continuar desarrollando la electroencefalografía fuera de la epilepsia, ¿cierto? En estos procesos de salud y enfermedad y como marcadores preclínicos frente a ciertas enfermedades. Al igual que Aldoya, que es un programa de la universidad, es un programa en San Francisco. Ellos son un grupo de neurólogos que están, yo creo que están asociados a la Universidad de San Diego, pero no estoy seguro, y ellos usan la electroencefalografía portátil para buscar biomarcadores preclínicos, ¿cierto? Además, toda la realidad virtual, la inteligencia artificial nos ha permitido comprender cada vez más esta relación entre la cognición, entre ese pensamiento, entre las conductas y demás. Hemos, en los últimos 50 años, dándole un papel muy protagónico a entender esos procesos cognitivos, no verlos como procesos básicos, como procesos superiores, sino que por el contrario verlos en su complejidad, analizar todo su correlato fisiológico, anatómico, la manera como se evalúa, la manera como se interviene y demás. Además, estudiar cada vez más los procesos de salud y enfermedad en humanos en relación a la cognición y al comportamiento. Creo que tenemos un entendimiento cada vez más marcado de que la neuropsicología juega un papel protagónico a la hora de entender muchas enfermedades neurológicas, psiquiátricas, y superamos ese límite a la hora de comprender enfermedades metabólicas, enfermedades reumáticas, enfermedades quirúrgicas y demás. Entonces, digamos que cada vez más la neurociencia cognitiva, la neurociencia comportamental y la neuropsicología van a jugar un papel protagónico a la hora de entender estos procesos. Y que inicialmente crecimos con modelos muy experimentales basados en animales, hemos pasado a modelos muy lesionales con sujetos humanos, como por ejemplo el modelo luriano que vamos a ver al final y su revisión posterior, pero comprender estos fenómenos psicológicos y estos fenómenos neuropsicológicos
han llevado a desarrollar herramientas diagnósticas y de tratamiento. En los próximos 50 años, ¿qué esperamos? Esperamos principalmente avances en la comprensión de cerebro y mente, mayor exploración del fenómeno de la conciencia. La conciencia no solo es ese awareness, no solamente estar despiertos, sino es un fenómeno muy complejo, que ha sido un fenómeno que hay que trabajar cada vez más y comprender cada vez más. Además, mejorar esas correlaciones anatómicas y fisiológicas por medio de las ayudas diagnósticas, la tomografía, la resonancia, que tiene un papel muy prometedor cada vez más, especialmente la resonancia magnética funcional, cómo poder realizar tareas cognitivas, tareas sociales, tareas emocionales dentro del resonador y poder analizar esos correlatos, esas conexiones y demás. La evaluación neuropsicológica no va a ser ya una evaluación tan larga y tan extensa como la conocemos normalmente en los gremios o en el ambiente clínico, sino que por el contrario, cada vez más se desarrollan protocolos neuropsicológicos cortos, confiables, sensibles y ajustados mucho a las necesidades de los contextos, entre la electroencefalografía, entre otras. Va a haber una mayor participación de la inteligencia artificial y la transferencia hombre-máquina, en este momento que nos encontramos en una cuarta revolución industrial y ya tenemos grupos de trabajo muy específicos en este tema, comprendiendo esa relación entre los procesos cognitivos y los modelos matemáticos y los modelos informáticos. Cuando les hablaba de comprender mejor el fenómeno de la conciencia, es que la conciencia está presente en muchos de los procesos cognitivos y posiblemente no la hemos estudiado. Responder las pruebas. ¿Perdón? No, para montar una flota de transporte. Él se va a quedar con los camiones, él dijo. Yo... Perdón, listo. Frente a los fenómenos de la conciencia en su relación con los procesos cognitivos, cómo la conciencia se modula en diferentes condiciones de salud y enfermedad, como el traumatismo craneoencefálico, como las demencias, como la esclerosis múltiple, entre otras, y mayor entendimiento de ciertas estructuras cerebrales. El hipocampo, pues los unimos a muchos procesos de memoria, pero el hipocampo tiene unas amplias conexiones con diferentes estructuras cerebrales y esa relación también en un circuito de papes con esa relación emocional y demás. Comprender que el cerebelo no solamente tiene una función motora y una función del equilibrio, sino que tiene una participación en muchos procesos cognitivos y la corteza prefrontal, que aunque hemos descubierto muchas de sus funciones, muchas de su neuroquímica, neurofisiología y demás, sigue siendo una gran desconocida en esas famosas funciones ejecutivas que se ha correlacionado directamente con esas funciones, pero no necesariamente el lóbulo prefrontal realiza esas funciones, ¿cierto? Siempre también participa en procesos de atención, procesos de lenguaje, procesos de percepción, procesos de movimiento y demás. Y empezar a estudiar cada vez más este tipo de estructuras, como les decía, en procesos de salud y procesos de enfermedad. Las neurociencias clínicas, entonces, en general, ya tenemos muy claro la explicación fisiopatológica de muchas de las enfermedades, aunque muchas de las enfermedades siguen en tela de juicio su modelo fisiopatológico, su modelo anatómico, pero digamos que hemos comprendido gran parte, también hemos entendido y hemos avanzado cada vez más en la detección, en el diagnóstico, en el tratamiento de alteraciones neurológicas, psiquiátricas y neuropsiquiátricas, tanto así pues que nosotros somos pioneros en tener un Instituto Neurológico de Colombia, donde por ejemplo yo trabajo, tener un hospital mental, instituciones de salud mental y demás, y en grandes departamentos de neurología y psiquiatría, como por ejemplo en el Hospital San Vicente o en grandes hospitales como el Pablo Tobón. ¿Esto es lo que quiere decir? Que hemos mejorado cada vez más en la comprensión de estos fenómenos, que son fenómenos muy difíciles de entender, muy difíciles de observar, muy difíciles de cuantificar, muy difíciles de intervenir, pero hemos comprendido cada vez más criterios, hemos desarrollado guías de práctica clínica y demás. Cada vez más estamos en un modelo muy reduccionista a la hora de comprender cómo estos procesos de salud y enfermedad tienen un aspecto muy biológico, muy celular, muy bioquímico, una alteración muy cognitiva, una alteración funcional y todo su impacto dentro del sistema de salud. Como les había contado en partes anteriores, gran parte también del avance de las neurociencias clínicas es toda la neuroterapéutica, como el manejo de las enfermedades neurológicas, no solamente la inducción de ciertos medicamentos para el control de ciertos síntomas, sino la prevención o el tratamiento más integral de ciertas enfermedades, y comprender que la neuroterapéutica no solamente puede ser netamente farmacológica, sino también tiene un papel no farmacológico muy importante. Cada vez en estas enfermedades, que en muchos de los casos cuando hacemos el diagnóstico y empezamos una intervención, ya es muy tarde debido a las consecuencias y a lo lesivo que son, por ejemplo, en el caso de las demencias, estamos buscando cada vez más marcadores preclínicos y nos demoramos
nos retrocedemos 20 hasta 30 años. Yo valoro mucho el trabajo de uno de mis mentores, el doctor Francisco Lopera, que durante más de 25 años ha seguido una de las poblaciones de enfermedad de Alzheimer más grandes del mundo. Y en este seguimiento, en esta búsqueda de biomarcadores preclínicos, tiene biomarcadores en líquido cefalorraquídeo a los 20 años aproximadamente, a los 25 años ya viene acúmulo de la proteína amiloide, pues, por lo que Lopera cree pues, en la teoría amiloidea a la hora de conceptualizar la fisiopatología de Alzheimer. Pero también, por ejemplo, tiene biomarcadores preclínicos que más o menos a los 30, 35 años se sucede el change point, que es el lugar de cambio a nivel cognitivo en ese tipo de pacientes. Cada vez más en las diferentes enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas hemos empezado a buscar biomarcadores, cambios a nivel cognitivo, a nivel biológico, a nivel molecular, que nos van a decir si tenemos un riesgo mayor o no a desarrollar esta enfermedad, y estos cambios vienen sucediendo muy silentemente. Los pacientes con demencia que estudia el doctor Lopera, que son pacientes precoces, después de 20 años, a la aparición del primer biomarcador, que es más o menos a los 20 años, ya hay unos procesos fisiopatológicos que están empezando y no empiezan a hacer síntomas después de 25 años. Entonces, lo que quiere decir es que sí hemos encontrado muchos cambios y hemos encontrado muchos marcadores preclínicos antes de la enfermedad, que son focos de nuevas intervenciones y ensayos clínicos. Y permitir el seguimiento longitudinal de las condiciones de salud por medio de la inteligencia artificial. Cada vez más los sujetos participan en proyectos de investigación donde se obtienen datos cognitivos, datos biológicos, datos radiológicos, y que por medio de la inteligencia artificial podemos predecir y hacer un acompañamiento a este tipo de personas. ¿Qué esperamos en los próximos 50 años? Bueno, mecanismos cada vez más preventivos de la enfermedad. ¿Listo? Sistemas de salud cada vez más fortalecidos a la hora de diseñar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad antes de que aparezcan secuelas cada vez mayores. Disminución de las prevalencias neurológicas y su efecto en el sistema social. Hace poco estaba en una conferencia del Barcelona Brain Health Initiative, que es un estudio del Instituto Guttmann en Barcelona, en España, y ellos están haciendo un estudio con 3.000 personas buscando factores de salud cerebral. Llevan más o menos 5 años y ahora están en resultados preliminares, que me parece pues súper bacano. Y algo que hablaba mucho el investigador principal, el doctor Baltres, él decía que gran parte del motivo o por qué realizaron este estudio fue precisamente reducir esas tasas de prevalencia e incidencia de enfermedades neurológicas en los próximos 30 años en Cataluña. Él asumía, Cataluña es un departamento de España, ¿cierto? Es un... sí, es más o menos un departamento, ¿cierto? Es una comunidad autónoma, y él decía que, por ejemplo, en los próximos 20 años iban a tener 30.000 personas con discapacidad neurológica y psiquiátrica y que no tenían un sistema de salud preparado para poder darle el acompañamiento necesario. Entonces, digamos que cada vez más queremos hacer esto en este tipo de poblaciones como, por ejemplo, la de nosotros. La promoción de un estilo de vida saludable, Barcelona Brain Health Initiative, el programa Latam Fingers, que viene del estudio Finger finlandés y el estudio Pointer norteamericano, nos dicen que, y lo tenemos muy claro, que comer una dieta saludable, una dieta balanceada, baja en sal, baja en grasa, más parecido a una dieta mediterránea, pero ajustada pues obviamente a las condiciones culturales, porque la alimentación es un tema muy cultural, muy económico, de muchos, muy multifactorial, pero una dieta saludable, ejercicio físico, el ejercicio cognitivo, la prevención del riesgo cardiovascular, la interacción social, la participación en las diferentes dinámicas, tienen un efecto muy poderoso en la prevención de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y que cuando se empieza, cuando ya hay un riesgo o cuando ya hay una alteración ya marcada, ayudan a lentecer el curso de la enfermedad. Cada vez más estamos empezando a prestarle atención a factores genéticos y ambientales a la hora de comprender algunos otros elementos que mantienen la enfermedad neurológica, la enfermedad psiquiátrica, y cómo, teniendo una perspectiva de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se pueden diseñar políticas públicas. Digamos que en un país como Colombia, donde carecemos de muchos factores y demás, que en este momento pues, cada vez más lo estamos luchando, el diseño de políticas públicas es muy pobre, ¿cierto? Si diferentes actores, desde los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, pudiéramos entrarnos a trabajar más en las políticas, y desde la academia principalmente, en el trabajo de guías de práctica clínica, unas revisiones muy juiciosas de la literatura,
en el diseño de políticas públicas preveníamos mucho la incidencia y la prevalencia de enfermedades neurológicas y psiquiátricas en nuestro contexto, además de otro tipo de enfermedades en general. Listo. Algo que me encantó de este artículo que revisé precisamente fue el tema de las neurociencias de la inclusión. Tenemos un mundo lleno de diversidades, ¿cierto? Que cada vez nos dan cuenta que no tenemos factores de grises o blancos o negros y demás, sino que tenemos una escala de grises cada vez más amplia para la comprender de estos fenómenos y que seguimos entendiendo y comprendiendo los fenómenos de la inclusión en todos sus sentidos, ¿cierto? Y en su gran expresión con factores muy deterministas. O eres esto o eres lo otro, tienes esta característica o tienes la otra característica. Y es necesario que cada vez más se aporten datos básicos, clínicos y sociales para comprender la diversidad en todo su esplendor. En los próximos 50 años nos va a quedar entender cada vez más el papel de la diversidad como una comprensión compleja de los fenómenos que hace la neurociencia. No podemos quedarnos con un factor de la diversidad como, por ejemplo, en la sexualidad, en la educación y demás, sino que tenemos que empezar a abrir esos horizontes para la comprensión de estos fenómenos y cómo esto tiene un papel en la neurociencia, cómo la neurociencia y los cambios ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales van a tener un efecto en el cerebro y es hora de pensar cada vez de manera más inclusiva, de manera más abierta, de manera más diversa. Con relación a las neurociencias sociales, que posiblemente también a todos nos aplique cada vez más, es que la utilización de los recursos y el conocimiento que nos ha aportado las neurociencias en diferentes ámbitos van a generar mayor desarrollo humano y comprensión del desenvolvimiento humano. Ahora cada vez más vemos diplomados en neuroeducación y demás, ¿cierto? Y la importancia de la educación como un motor de la transformación social. Entonces, en neuroeducación entendemos que hay un papel importante de la psicología cognitiva y el desarrollo de la neurociencia y la neuropsicología para comprender estos fenómenos del proceso educativo, tanto desde la etapa más básica, que es la primaria, pues, o desde la etapa preescolar, ¿cierto? De cómo se van desarrollando esos fenómenos hasta llegar a la etapa universitaria y etapas posteriores. Comprensión de los fenómenos del aprendizaje y sus alteraciones. Cada vez más tenemos una mayor comprensión de la dislexia, de la disgrafia, de la discalculia. Tenemos una comprensión no solamente centrada en esos 3 trastornos básicos que siempre hemos conocido y nos hemos formado, sino en cómo debemos buscar nuestros estudiantes o los actores sociales tienen diferentes alteraciones en la hora de la comprensión de ciertos fenómenos y demás, pero también empezar a pensar que hay nuevas estrategias para el aprendizaje, ¿cierto? Este tema de la pandemia nos puso en un papel necesario de pensar más la educación como un motor de la transformación social y que no solamente es al estilo que yo lo estoy haciendo muy magistralmente, una conexión y presento mis diapositivas y demás, sino que la educación va mucho más allá, ¿cierto? Y comprender todos esos fenómenos psicológicos, sociales y cognitivos que están sucediendo, por ejemplo, ahora en la educación virtual con la pandemia, ¿cierto? Hace unos 8 meses aproximadamente, desde la Facultad de Educación de la UdeA y la Facultad de Comunicaciones me invitaban a hablar con profesores frente al tema de la educación virtual y yo les decía a los profesores es que es muy complejo por todos los fenómenos que cada uno tiene en su institución educativa X o Y, ¿cierto? Pero además, todo el día estamos pasando el tema del computador, hemos virtualizado todas las experiencias humanas porque vamos al médico por telemedicina, hacemos deporte por la virtualidad, hacemos teleeducación, hacemos fiestas, hacemos reuniones, hacemos encuentros y precisamente es por esa necesidad de afiliación, pero hemos virtualizado todas las experiencias, que las experiencias humanas del encuentro del uno con el otro se han perdido. Entonces entender cada vez más que debemos ajustar nuestros currículums en las necesidades actuales, ahora con el tema de la virtualidad y cómo la inclusión de comprender más los procesos atencionales, los procesos de memoria, los procesos de lenguaje, los procesos de función ejecutiva, ¿cierto? Pueden tener un papel muy protagónico y cómo se puede lograr la interiorización de ciertos conceptos que son necesarios en la educación. Además, comprender cada vez más esos factores emocionales del papel de las ciencias, de las artes, y el concepto de la creatividad. Nosotros en la Buenaventura tenemos un programa que está escrito en la Facultad de Artes, que es la maestría en creatividad, que es una maestría interdisciplinaria, precisamente pensar estos conceptos de la creatividad, de las ciencias, de las artes, de los factores emocionales a la hora de comprender los diferentes fenómenos, porque no es una maestría pues es netamente enfocada pues, a la arquitectura o al diseño industrial, sino que es una maestría mucho más integral. Pero el concepto claro es entender
que la emoción juega un papel protagónico en la educación. No aprendemos si no nos emocionamos, no aprendemos si no vibramos con lo que estamos aprendiendo o con la relación humana que establecemos con el otro a la hora de poder adquirir un nuevo conocimiento, como las artes y las ciencias y diferentes ciencias han jugado un papel protagónico que han sido siempre las más olvidadas, porque primamos más las ciencias puras, porque las consideramos más importantes y cada vez más entendemos un papel muy necesario de las artes, de las ciencias del deporte y demás en los procesos educativos. Digamos, ahora en las neurociencias enfocadas al trabajo, en los últimos 50 años hemos avanzado más en entender cómo el desempeño laboral se ve reñido o se ve modulado por algunos factores neuropsicológicos, unos factores neurocientíficos, y cómo, por ejemplo, las neurociencias han participado en el programa del marketing, ¿cierto? ¿Qué observamos? ¿Qué más tenemos en cuenta? Cómo la emoción juega también un papel muy importante a la hora de la elección de los productos y demás, y cómo elegimos más estilos de vida a la hora que compramos un producto específico y demás, porque compramos un estilo de vida, no compramos el producto en sí. Y en el futuro, ¿qué esperamos? Un estudio mayor y una comprensión más amplia de la cognición en estos procesos de compras, de marketing, laborales y demás, y a la vez entender la individualización y el papel del sujeto como un sujeto pensante que toma decisiones, que está inmerso en un mundo social y que tiene unos procesos cognitivos interesantes a la hora dentro del sistema económico, del sistema político. Listo. En las neurociencias judiciales, cada vez más estamos viendo la necesidad de comprender ese correlato neurobiológico, por ejemplo, de la conducta criminal, conducta que no se categoriza, por ejemplo, en asesinos seriales y demás, sino que en general toda la conducta que se considera por fuera de las normas y las leyes que se tienen. La importancia de brindar peritos o que a la hora de tomar decisiones en el derecho participen personas en el contexto legal como neuropsicólogos, neurólogos, psiquiatras, como peritos de la justicia, como pedagogos a la hora de comprender estos procesos de legalidad, de lo moral, de lo ético y demás. Y en el futuro se quiere buscar mayor comprensión de esa culpabilidad, más allá de que si es un hecho doloso y demás, y la responsabilidad de las acciones jurídicas, ¿cierto? Y cómo también pensar que los efectos de la prisionalización y todos los efectos de estar dentro de la cárcel frente a la resolución de las conductas delictivas o la reinserción social y demás. Entonces las neurociencias también tienen un papel protagónico al pensarse acá. No quiero pasar este espacio de esta diapositiva precisamente en pensar que también en este tema de la neurociencia, en dos asuntos muy importantes. En ese tema de las neurociencias judiciales es comprender que no toda persona que comete un acto delictivo pertenece al rasgo de la psicopatología o un trastorno de personalidad, sino que también el fenómeno de la violencia, el fenómeno judicial es un fenómeno también multicausal, donde las neurociencias tienen un papel protagónico. En la Universidad de San Buenaventura, el profesor David Pineda, con el profesor Carlos Tobón de la Universidad de Antioquia, han trabajado con excombatientes del conflicto armado a la hora de comprender diferentes procesos cognitivos, especialmente funciones ejecutivas y su grado de responsabilidad en los delitos que estas personas cometieron y cómo esto impacta en su reinserción social, a lo mismo que la profesora Natalia Trujillo, que lo ha estudiado también en la Universidad de Antioquia, que ella es egresada del programa de psicología de la San Buenaventura. Y pensar que, por ejemplo, la Universidad de CESI hace un año y medio lanzó un programa que es un programa de maestría en neurociencias sociales en torno a pensar cada vez más la posibilidad de pensar que las neurociencias tienen un papel muy protagónico fuera de los consultorios a la hora de entender fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, y que su comprensión no solamente es correlacionar estructuras cerebrales, estructuras funcionales, sino que permite dar respuesta a muchos de los interrogantes que posiblemente cada uno de nosotros nos formamos en la vida cotidiana. Quiero traerles enfocado principalmente en neuropsicología. Sé que muchos de los que están invitados el día de hoy son psicólogos, algunos son neuropsicólogos, otros se están formando en la maestría de neuropsicología de nosotros, van a empezar su formación o son egresados de nuestro programa, pero me parece muy interesante pensar cada vez más que con esta revolución industrial y con esos avances en las neurociencias, la neuropsicología cada vez se está transformando a pensar muchos de los paradigmas que teníamos clásicos y que aprendimos en nuestra formación y modular y moldear nuevos fenómenos psicológicos, ¿cierto? Nuevos procesos cognitivos que se adicionan a otros procesos más tradicionales y replantear nuevos modelos como al final lo que va a ser. Entonces,
La neuropsicología ha tenido un desarrollo principalmente en el siglo XX gracias a las neurociencias y gracias a la interacción interdisciplinar que le ha permitido transformar sus conceptos y sus métodos. La neuroimagen ha tenido un papel protagónico en la neuropsicología. Cada vez más los neuropsicólogos utilizamos mucho más las ayudas diagnósticas, electroencefalografía, tomografía, resonancia, magnetoencefalografía y demás para comprender muchos de los fenómenos cognitivos en los procesos de salud y enfermedad. El proyecto Genoma Humano, que más adelante pues, les voy a contar, y cómo ese papel de la genética y el estudio de los factores genéticos nos han permitido comprender procesos a nivel cognitivo. La teoría psicométrica, los psicólogos, especialmente los bonaventurianos, somos de una escuela muy bostoniana, ¿cierto? Una escuela muy de Boston, de perfiles, de una escuela muy psicométrica que nos ha permitido cada vez más comprender y modelar la realidad por medio de medias, desde estándares, centiles, percentiles y demás, y cómo las tecnologías de la información cada vez ahora con esta pandemia nos han dado y nos han posibilitado poder contactarnos con nuestros pacientes, generar evaluaciones neuropsicológicas, intervenciones en rehabilitación neuropsicológica por medio de la tecnología. Y es que este cambio nos hace pensar cada vez más y replantear esa definición de conceptos neuropsicológicos por ontologías, pensar el ser de cada uno de los procesos cognitivos, no solamente describir qué es un proceso cognitivo y demás, sino en llevarnos una comprensión cada vez más profunda. Las creaciones de bases de datos colaborativas, cada vez tenemos mayor libertad a la hora de tener datos que no solamente se realicen en una investigación. Yo, cuando fui joven investigador, yo ya no soy joven investigador, yo terminé en mayo del año pasado, pues en general pues mi pasantía y en noviembre pues ya me certificaron con ciencias y gran parte de mi trabajo era la colaboración de datos con el grupo de neurociencias, con el Centro de Neurociencias de Cuba, en un estudio electroencefalográfico de enfermedad de Alzheimer. Y durante mi experiencia en neurociencias y ahora en el Instituto Neurológico de Colombia, como cada vez más compartimos datos cognitivos, datos de imágenes, datos funcionales, con el propósito de crear mayores concepciones y construcciones en torno a la cognición, a un proceso de salud y enfermedad y demás. Y la evaluación neuropsicológica va cada vez transformándose de manera que ya no hacemos evaluaciones tan tradicionales de lápiz y papel y protocolos tan estandarizados, sino que cada vez diseñamos tareas que pueden ser compartidas con diferentes poblaciones y que además compartir estas tareas cognitivas nos ha permitido replantear nuestros procesos en general. Frente al diseño de evaluaciones basadas en la web, cada vez hay una concepción de mayor de usos libres. Muchos de los programas informáticos que nosotros utilizamos, gran parte de los colombianos utilizamos especialmente Macintosh, y que es Mac, y utilizamos Windows, que son programas que, que tienen un costo, que tienen unas licencias y demás, pero en neurociencia y en neuropsicología estamos buscando cada vez más diseñar softwares libres que cualquier persona pueda descargar, pueda manejar, pueda manipular y demás. Y esto nos ha generado la necesidad de tener que desarrollos a nivel informático cada vez más amplios, con mayor exigencia, con mayor seguridad, e implementar cada vez muestras más grandes para obtener esos datos normativos o para poder compartirlos y demás. Y que las pruebas neuropsicológicas se adaptan, muchas de ellas, a los procesos virtuales, pero otras no se pueden adaptar y se tienen que replantear todos estos diseños neuropsicológicos. Antes de la pandemia teníamos evaluaciones virtuales por medio de Cognitive, que es una plataforma de telerehabilitación israelí que se utiliza en gran parte del mundo, es traducida para Colombia y demás, y que cuenta con datos normativos para Colombia por la inteligencia artificial. Y gran parte de sus pruebas neuropsicológicas son readaptaciones, algunas son readaptaciones y otras son construcciones propias. Y ahora ya hay baterías neuropsicológicas infantiles, netamente virtuales, Pearson y Manual Moderno y TEA, que son las editoriales que son más cercanas al contexto de nosotros a la hora de suministrarnos instrumentos neuropsicológicos, nos han ofrecido plataformas para la evaluación virtual precisamente por el tema de la pandemia. Yo sé que la pandemia para todos es algo muy catastrófico y ha generado unas secuelas muy claras, pero en general para la ciencia también ha permitido mayores desarrollos que se iban a demorar 20 años, ¿cierto? Hace poco en el canal alemán, en la Deutsche Welle, hablaba la ministra de Educación alemana y decía
en las noticias decía algo muy bonito, decía, la virtualidad en la pandemia nos adelantó 20 años de lo que pensábamos hacer la educación virtual. 20 años iba a pasar esto, en 2041, en 2020, ¿cierto? Y en el 2021. Entonces, digamos que pues unas cosas positivas y unas cosas negativas, y a la neuropsicología lo ha beneficiado mucho esto, y de tener experiencias locales, nacionales e internacionales en términos de psicología como lo tenemos. Listo. En general, la neuropsicología ha pasado por 3 décadas, por 3 momentos específicos, ¿cierto? Que ha tenido cada una de sus transformaciones. Tenemos neuropsicología, la primera neuropsicología, que es la neuropsicología del 50 al 79, ¿cierto? Está la neuropsicología, que es del 80 en adelante, donde seguimos siendo partícipes y donde la Universidad de San Buenaventura ha tenido un liderazgo muy importante a nivel nacional y a nivel internacional, precisamente con nuestro programa de formación, al cual yo soy egresado y docente, y la neuropsicología 3.0, que es en esa transformación en la que estamos, precisamente, no solamente por tema de COVID, sino en una lenta transformación por medio de la tecnología. En general, la neuropsicología, en un primer momento, ¿cierto?, empezó a estudiar de manera sistemática hasta el siglo XIX esa relación entre cerebro y conducta, pero no fue muy clara, porque pues hay algunos avances, sabemos de los avances de Broca, los avances de Wernicke, los avances de Alzheimer y demás, pero no fue como muy sistemática ni demás, ¿cierto? La neuropsicología fue reconocida como una disciplina más o menos en los años 60, ¿cierto? Y el primer reporte de neuropsicología en la literatura biomédica fue en el 63, que lo nombra, ¿cierto? Y es hasta el 67 que se logra el establecimiento de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Entonces, por consiguiente, al igual que las neurociencias, como lo veníamos conversando en este webinar, han tenido en los últimos 50 años uno de los grandes avances, ¿cierto? Aquí les quiero traer la página, pues, de la Sociedad Internacional de Neuropsicología, donde, pues, por ejemplo, muy pocos miembros colombianos son miembros, yo no soy miembro, a decir verdad, pues conozco solo el profesor Juan Carlos Arango Laspilla, que él es un neuropsicólogo colombiano que está radicado en Bilbao y demás, y digamos que este es el artículo de Globe que les mostraba del 1967, donde él empieza a hablar como la psicología médica y el papel de la neuropsicología y la clínica neuropsicológica como una disciplina desde las ciencias clínicas que va a dar unas respuestas específicas en esta relación entre cerebro y conducta, ¿cierto? Digamos que las primeras evaluaciones de la neuropsicología tendrían a muy enfocadas en las clínicas neurológicas, muy asociadas a diferencias en lesiones cerebrales muy discretas. Así, verdad, seguimos en la misma lógica, ¿cierto? Gran parte de las personas que ejercemos la neuropsicología sabemos que recibimos evaluaciones de neurólogos, de psiquiatras y demás, ¿cierto? La evaluación para su momento se hacía sin interpretación, con una interpretación sin datos normativos muy extensos, y muchas pruebas tenían limitaciones psicométricas muy significativas que invalidaban los diagnósticos y demás, aunque para esos momentos se formalizaron muchas de las baterías neuropsicológicas que ahora están revisadas, que siguen siendo utilizadas, las pruebas Wechsler, desde Boston y demás, ¿cierto? Muchos de los neuropsicólogos utilizaban de manera flexible, pues, las baterías neuropsicológicas a la hora de comprender los fenómenos de la cognición, ¿cierto? La neuropsicología, a partir de los 80, que ya es la segunda etapa en la que nos seguimos encontrando y que tiene, pues, grandes avances, principalmente adquiere una relevancia muy importante en la experiencia clínica y en lo que hacemos diariamente, es la neuroimagen, ¿cierto? Como una herramienta para localizar lesiones y para ayudar al diagnóstico diferencial. La neuropsicología trata de ser siempre muy topográfica, como un modelo luriano que trata de buscar el factor subyacente al síntoma, pero es importante cada vez más entender que las neuroimágenes nos van a aportar eso, y nos van a aportar también biomarcadores o cambios preclínicos o correlaciones y demás. Cada vez más empezamos a entender como neuropsicólogos que no estábamos trabajando solos, que tenemos que empezar a pensar que la neurociencia cognitiva como una posibilidad de pensar esa relación entre todo el sistema nervioso y todo este fenómeno cognitivo es un papel muy importante en esa comprensión entre cerebro y conducta. Y a finales del 70 se empiezan los programas de capacitación formales en neuropsicología. En el 81, con la conferencia de Houston, se logran establecer las cualificaciones necesarias, y es hasta el 93 que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín fundamos el programa de neuropsicología con el profe Ardila, que falleció lamentablemente este año. Listo, quería traerles acá
una revisión sobre la reunión de Houston, que esta reunión se hizo en el 97, ¿cierto? Donde se dan como algunos requerimientos sobre la educación y la entrenamiento en clínica neuropsicológica. En esta conferencia se prestó mucha más atención a la psicometría clásica, ¿cierto? Se incorporaban nuevas pruebas para la estandarización y la importante cada vez más de generar datos normativos ajustados a los contextos y que estos datos pudieran estar constantemente actualizándose y revisándose para la hora de comprender los fenómenos psicológicos y los fenómenos neuropsicológicos. Nosotros seguimos utilizando baremos, y yo siempre lo digo y también lo decimos con la profe Marjorie Zapata de la maestría, que seguimos usando los datos de Ardila en muchas de las instituciones, son datos que tienen más de 30 años, ¿cierto? Precisamente es porque nosotros tenemos una gran limitación en la producción de datos, en tener muestras neuropsicológicas significativas, pero por ejemplo, cada que prueba neuropsicológica que sale al mercado, prueba neuropsicológica que es revisada, cuenta con su estandarización en un contexto determinado, pero lamentablemente para Colombia seguimos teniendo una gran limitación en este tema y en la formación de los neuropsicólogos en este tema. Entonces, es como una apuesta que cada vez tenemos que pensar cada vez más. También la participación en otros contextos, especialmente en la neuropsicología forense, en la valoración del daño, en cualquier tipo de daño que sea, la neuropsicología está teniendo un papel protagónico, ¿cierto? Y ahora, cada vez más los neuropsicólogos nos interesamos en perfilar diferentes sujetos que tengan diferentes condiciones de salud y enfermedad en diferentes contextos, sabiendo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a nivel cognitivo, más que un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Y comprender cada vez más el mundo de la psiquiatría y la neuropsicología. Los neuropsicólogos y la neurociencia sigue siendo un factor muy lesional, pero a la hora de entender lo psiquiátrico, que no es nuevamente lesional, sino un proceso fisiológico, metabólico, neuroquímico, cada vez tenemos peores competencias, pero estamos intentando desarrollar una variedad de herramientas e instrumentos que nos permitan comprender esos fenómenos y entender qué es lo que pasa en la cognición, en esos procesos de salud y enfermedad, que son tan complejos. Bueno, ahora viene lo más importante. ¿A qué nos vamos a someter en una neuropsicología 3.0, en un cambio paradigmático? Estos son los 4 puntos que ya los voy a ampliar, que es una revolución sanitaria, la participación del proyecto de genoma humano, las ciencias de la información y las neuroimágenes. Entonces, en neuroimagen es que cada vez más hay bases de datos libres en Internet que se pueden consultar sobre neuroimágenes estructurales, neuroimágenes funcionales, en factores de difusión, en estado de reposo y demás. Y este papel de la bioingeniería o la ingeniería biomédica a la hora de acompañar estos procesos y modelarlos. El uso de altas probabilísticos para comprender y aplicar diferentes enfoques para cuantificar diferentes procesos cognitivos. La resonancia magnética se vuelve una posibilidad necesaria en diferentes campos de la neurociencia, pero en especial para la neuropsicología, para comprender muchos de los fenómenos que están aconteciendo, tanto fenómenos individuales como fenómenos sociales, como fenómenos políticos y demás. A mí me sorprende mucho esto y me es muy grato, ojalá me toque más prontamente, pues están unos procesos de trámite, pero siempre yo he escuchado que las universidades en Estados Unidos o en Europa tenían su propio resonador y demás, y ahora cada vez más instituciones de educación están teniendo sus propios resonadores, como en un tiempo tuvieron sus propios electroencefalógrafos, pero digamos que la resonancia magnética cada vez va a ser algo mucho más cercano y mucho más cotidiano a los procesos educativos, a los procesos de experiencia y demás. Bueno, también en esta comprensión de la genética, el proyecto Genoma Humano es un proyecto mundial donde se busca comprender cada uno de los elementos de la genética, de los genes de los sujetos, ¿cierto? Y que ha permitido aportar comprensiones en los procesos de salud y enfermedad a nivel genético, ¿cierto? ¿Qué mutaciones hay? ¿Qué mutaciones nuevas se producen? ¿Cuál es la normalidad y demás? Estamos desarrollando fenotipos neuropsicológicos, ¿cierto? Expresiones genéticas, sabemos de expresiones genéticas de cierto tipo de genes determinados a la hora de tener ciertos síndromes neuropsicológicos clásicos o de factores de presentación o conductas típicas. Entonces, digamos que cada vez más tenemos esta relación con la genética y no podemos perderla. En esta agenda de investigación hay que integrar cada vez más la neuropsicología, la biología molecular, a la biología de los sistemas, a la neuroimagen y a las ciencias de la información, mediante que todos nos integremos a la comprensión del mismo fenómeno, que es un fenómeno neurocientífico. Listo.
¿Qué implicaciones va a tener esto? Bueno, cada vez más tenemos que compartir con nuestras comunidades académicas, pero también con las comunidades, el público en general y a escala masiva, toda la información que divulguemos en torno a las neurociencias y en especial a la neuropsicología. Reunir colaboración y conocimientos entre el cerebro y el comportamiento. No somos los únicos que podemos hablar sobre este tema, sino que muchas otras disciplinas nos van a aportar muchos elementos y que un profesional que se forme en las neurociencias debe tener una comprensión obviamente muy particular de su disciplina y su ciencia y demás, pero también una comprensión global de poder comunicarse con el otro y no que estamos hablando como un inglés y otro mandarín, no, sino que todos hablemos un mismo idioma que podamos comprender, analizar y contribuir al desarrollo científico desde nuestras regiones. Involucrar un número de participantes en la investigación. Creo fielmente que tenemos que participar mucho más en los procesos de investigación. Los procesos de investigación en este país muchas veces no se cumplen los límites o los requerimientos que nos obligan los organismos de patrocinio precisamente porque la gente no participa. Hace poco hablábamos en el neurológico sobre, por ejemplo, el tema de la vacunación y cómo algunas personas han sido muy privilegiadas en recibir la vacuna y otros lamentablemente por la priorización, por muchos otros factores no lo han tenido, y cómo es importante los ensayos clínicos a la hora de poder contribuir en ciencia a tomar decisiones en salud, ¿cierto? Decisiones en cualquier otra de las disciplinas que se hagan, y que la investigación en neuropsicología no necesariamente necesita muestras tan significativas para tener resultados importantes. Ahora en la maestría somos pioneros en Colombia en hacer investigaciones con un solo sujeto que tienen una alta relevancia, que tienen una alta validez y que se desarrollan hasta guías de práctica clínica precisamente en esto. Entonces es muy interesante poder seguir compartiendo este tema. Proporcionar servicios educativos y clínicos cada vez más amigables, donde la participación de la neurociencia sea cada vez más profunda y que la neurociencia no sea visto como un elemento pues aislado, un elemento de laboratorio, sino que participe, como les mostré, en algunos de las instancias o en algunos de los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano. Bueno, en esta revolución sanitaria cada vez más estamos en una medicina basada en la evidencia, y la psicología también tiene una respuesta desde la APA, desde la Asociación Americana de Psicología, una psicología basada en la evidencia, y los psicólogos cada vez más tenemos que buscar evidencia en relación a cómo producimos ciencia, cómo contribuimos en nuestras intervenciones en informaciones o en acciones que surgen de procesos de investigación que cumplen con todos los requerimientos y demás. Y en neuropsicología cada vez tenemos que empezar a buscar neuropsicología basada en la evidencia, ¿cierto? Esto no quiere decir que la experticia y el conocimiento de los sujetos que se ha construido por medio de sus pacientes y demás se vaya a perder, sino que por el contrario es transformar ese conocimiento y poder presentarlo de una manera que pueda ser puesto en escena en procesos de investigación y que pueda también llevarse a la clínica. O lo mismo que los procesos de investigación cada vez más complejos pueden llegar a la clínica y sean utilizados para sus pacientes. Listo. La neuropsicología debe empezar a ajustarse a las guías de práctica clínica y a los modelos sociosanitarios. Hace una semana aproximadamente hablábamos con uno de los neuropediatras del Instituto Neurológico de Colombia, que nos presentaba la guía de práctica clínica sobre el déficit de atención, y conversábamos precisamente en esa necesidad urgente que la neuropsicología tenga un papel más protagónico en la intervención, por ejemplo, en el TDAH, ¿cierto? Más que de un tema farmacológico, que ya tenemos muchos estudios que dan cuenta de la efectividad de ciertos medicamentos para ciertos endofenotipos típicos del déficit de atención y hiperactividad, y cómo también el papel de la psicología a la hora de comprender todos los fenómenos psicológicos, los sociales, políticos y culturales que ayudan a mantener algunos de los síntomas o algunos de los síndromes del TDAH, o por el contrario ayudan a eliminarlos y a restarlos. Listo. Y como Colombia tiene que empezar a implementar cada vez más guías de práctica clínica, lo que hacemos en diferentes instituciones de salud es adscribirnos a la guía internacional, a la guía NICE, a la guía americana, a la guía española, a la guía europea y demás, pero nos cuesta cada vez más producir nuestras propias guías. Obviamente es un tema extremadamente costoso y extremadamente riguroso, pero pienso que Colombia tiene un material humano principalmente en este tema que nos permite acompañar esta construcción de guías de práctica clínica, ¿cierto? Entonces digamos que las metas es cada vez más que formalicemos los conceptos en neuropsicología, ¿cierto? Que los podamos asociar y vincular
no solamente a la medición de una prueba específica, sino con modelos biomédicos de entendimiento, el trabajo colaborativo. Cada vez más tenemos que empezar a trabajar de manera colaborativa, empezar a agendar mayor generalización de nuestros datos, de nuestra producción y demás, y cómo empezar a agregar todo el tema computacional y la adaptación, esa relación entre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, la utilización de pruebas o cuestionarios por medio de la virtualidad y demás, y cómo es todo este tema de los registros médicos va a tener un papel muy protagónico. Listo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este tema de la vinculación de los conceptos y más? Entonces, es importante que los conceptos neuropsicológicos estén familiarizados, obviamente, con ciertas pruebas y supuestos o no supuestos neuropsicológicos, ¿cierto? Empezar a probarlos, empezar a diseñar tareas específicas, vincularlos a procesos cognitivos, a circuitos neuroanatómicos y demás. Es imposible no pensar una neurociencia y una neuropsicología no integrada que siga trabajando de forma aislada, sino que por el contrario, hay que relacionar cada vez más esta evidencia que hemos construido y poder asociarlo a procesos y a modelos que nos permitan comprender la realidad en diferentes contextos y demás. Bueno, también gran parte en la construcción colaborativa de conocimiento es importante cada vez pensar que la agremiación es muy, pero muy necesaria, ¿cierto? La agremiación en donde nos podamos encontrar diferentes personas a reflexionar, a pensar, a construir conocimiento neuropsicológico es muy importante, los eventos académicos, los eventos de investigación, los eventos en extensión y demás, ¿cierto? Y cómo la neuropsicología puede empezar a diseminar muchos de los datos que se tienen y esa diseminación se puede lograr precisamente no solamente con el editor de una prueba, sino con el editor de una revista, de compartir esta información, de permitir el acceso libre y poder que en investigaciones posteriores se estudien nuevos datos neuropsicológicos, nuevos datos de funcionamiento y puedan ser comparados con diferentes poblaciones. Seguimos utilizando datos externos, aunque tengamos ciertos estudios de validación. Claro, pero es que los estudios de validación toman mucho tiempo, se desactualizan bastante rápido porque las características de la población cambian bastante rápido, pero es cada vez más necesario promocionar y continuar en esta línea, ¿cierto? La San Buenaventura tiene el único programa de psicometría del país como especialización precisamente con la profesora Lucila, con el propósito de seguir trabajando en estas líneas. Hay una línea enfocada en neurociencia específicamente con la publicación, la validación, la estandarización de pruebas neuropsicológicas. La construcción de bases de datos, ¿cierto? Entonces, cada vez más vamos a tener datos compartidos, datos que utilizamos de otros países, que nos permiten, no solamente en neuropsicología y en neurociencia, compartir esta información y poder generar modelos globales de la comprensión de los fenómenos psicológicos, de los fenómenos sociales, de los fenómenos culturales, sino que ya cada vez es más común que tengamos estudios multicéntricos. Estudios multicéntricos no solamente dentro de la región, no es, por ejemplo, Instituto Neurológico de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de CESI, Grupo de Neurociencias de Antioquia, sino que por el contrario tenemos estudios cada vez más globales, estudios internacionales donde se toman muestras y demás, y ahora pues con COVID, con toda la producción científica que tiene COVID, que se ha necesitado hacer para poder comprender todo lo que sabemos ahora sobre coronavirus, nos da cuenta que los estudios multicéntricos son muy, pero muy efectivos y cada vez fortalecen esos estudios multicéntricos. Yo creo fielmente que si compartimos la información con otras personas y que las personas nos comparten información, que podamos llegar a construir redes de trabajo, redes académicas que nos permitan continuar trabajando en diferentes poblaciones o en diferentes procesos de salud y enfermedad, va a ser cada vez mucho más fortalecido la posibilidad que tengamos de construir políticas públicas, de tomar decisiones en salud pública y demás. Bueno, la innovación. Vivimos en un mundo de la teleneuropsicología, ¿cierto? Hace, creo que fue un año también aproximadamente, me invitaron a este espacio a hablar sobre teleneuropsicología y nuestra experiencia en el instituto. Ya hemos montado cursos específicos en teleneuropsicología en un contexto colombiano. Estamos en un proceso de divulgación de los resultados de experiencias nacionales y locales en teleneuropsicología y pensándonos que nosotros pues sí somos Chipchombia, que tenemos muchos atrasos en muchas cosas, pero también tenemos muchas cosas que aportar en este tema de la innovación y la evaluación neuropsicológica y en la rehabilitación. Y es que
muchas de las pruebas neuropsicológicas se han adaptado a los contextos virtuales y demás, ¿cierto? La computadora nos va a ayudar no solamente a la hora de presentar los estímulos, como muchos lo hacemos, sino también nos va a presentar el tema de la evaluación, pero la neuropsicología no se va a perder ahí y el concepto del neuropsicólogo no se va a perder ahí, precisamente porque la neuropsicología utiliza una herramienta que es la prueba neuropsicológica para comprender unos fenómenos psicológicos, neurológicos en relación al cerebro y la conducta. Entonces digamos que a veces tenemos mucho miedo con este tema. Muchas personas son muy escépticas en este tema, decir, bueno, Santiago, ¿qué va a pasar? La experiencia clínica, la relación, obviamente esto se va a seguir mediando por medio de la virtualidad y posiblemente sea una oportunidad para aprender muchas cosas, un retroceso en otras cosas, pero digamos que como toda experiencia nos va a dar cosas positivas y oportunidades de mejora, de pensar que el mundo nos está pidiendo unas nuevas respuestas como neurocientíficos a la hora de responder, las estamos tratando de implementar y en el futuro analizaremos qué va a pasar, ¿cierto? Y cada vez más vamos a tener evaluaciones virtuales. Cognifit, Vanedi, son experiencias internacionales, unas experiencias locales, pues más regionales, que siguen siendo internacionales, son latinoamericanas, como Vanedi, que es una evaluación neuropsicológica infantil virtual, ¿cierto? Pero precisamente estas evaluaciones web nos van a dar mayor riqueza de datos neuropsicológicos y la posibilidad de poder evaluar personas en diferentes contextos que antes no lo podíamos hacer. Y quería traerles rápidamente, pues, solo contarles que gran parte de los psicólogos conocemos el modelo luriano de 3 unidades funcionales que lo estudiamos en el pregrado, en el posgrado. Hay algunas escuelas de la neuropsicología que siguen, locales, que siguen formándose en este modelo que es sumamente apasionante, ¿cierto? Un modelo que no tenía pruebas neuropsicológicas muy establecidas, un modelo que no tenía resonancia magnética funcional, y un modelo que estuvo aplacado por el telón de acero, por la Guerra Fría y demás, pero entonces es muy bacano que el profesor Jordi Peña Casanova de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital del Mar, como uno de los creadores de muchas de las pruebas neuropsicológicas, de una prueba neuropsicológica que más utilizamos, que es el test de Barcelona, ¿cierto? Que a veces no lo utilizamos de la mejor manera porque no aprovechamos toda su riqueza. Hace una revisión en el 2018 sobre el modelo de Luria y ya no habla de un modelo de 3 unidades funcionales como siempre lo hemos conocido, una unidad trocoencefálica que es de activación y demás, una unidad que es más de las regiones posteriores, una unidad que está relacionada con el aprendizaje, con audición, con la visión y demás, y una tercera unidad que es correlacionada con una corteza prefrontal, donde se prima principalmente esas funciones ejecutivas y demás, ¿cierto? Sino que vamos a usar un modelo de 5 unidades funcionales donde los ganglios basales juegan un papel muy protagónico. Los ganglios basales han sido muy olvidados y asociados mucho al movimiento, pero cada vez más entendemos por procesos de enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad gangliobasal por excelencia, que tienen un papel muy protagónico en procesos atencionales, procesos ejecutivos, como en la enfermedad de Huntington, que también es una enfermedad gangliobasal, que hay unas alteraciones psiquiátricas y emocionales importantes en ganglios basales, y también donde se da como un papel al cerebelo bastante importante a la hora de pensar. Entonces miren que más allá de sentarme a explicar pues esto que precisamente le correspondería al profesor Peña hacerlo, ¿cierto? En su revisión, que es un modelo bastante complejo, pero sí es entender cada vez más que la neuropsicología está replanteando sus propios modelos según los hallazgos de neurociencia. El profe Jordi Peña nos decía precisamente esto, este modelo se ha pensado por las pruebas neuropsicológicas, por los hallazgos en ayudas diagnósticas, en resonancia, en tomografía y demás. Bueno, yo creo que eso era lo que quería traerles el día de hoy. No sé si hay preguntas, que podamos conversar un rato sobre este tema. Bueno, entonces a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden escribirnos por el chat o también activar la función de levantar la mano para hacerle la palabra a las personas que deseen hablar. Tenemos acá entonces, nos dice Jaime Cano. Sí. ¿Qué tendencias o cómo se visualiza aplicar las neurociencias cognitivas o comportamentales en contextos no patológicos, por ejemplo, para potencializar el desarrollo de habilidades o competencias aplicado al aprendizaje o para la comprensión o predicción de comportamiento? Pues mira, es una pregunta que también revisando pues
tus comentarios anteriores, Jaime, es bastante compleja, ¿cierto? Cada vez más estamos en una neuromoda, como vos lo denominas, de que ponerle un prefijo neuro a muchos de los elementos, ¿cierto? Pero también es importante aclarar cuáles son los aportes que hace la neurociencia a diferentes ámbitos, ¿cierto? Y también saber los límites de la neurociencia y no en esa pérdida, del concepto mismo de la educación como todo un cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Entonces, en términos generales, en las neurociencias sí nos basamos en modelos muy patológicos porque venimos Chichas. pero también es importante entender que cada vez más se están potenciando nuevos y entender nuevos procesos psicológicos como el tema de la cognición, el tema de la cognición social, por ejemplo. El tema de la cognición social también se ha visto mucho en la patología, pero se ha empezado a aprender y conocer en factores emocionales, en relaciones sociales y demás, ¿cierto? En el papel de las redes sociales, por ejemplo, ¿cierto? Cada vez más tenemos que pensar que las neurociencias van a dar una respuesta ahí. O, por ejemplo, en la educación, ¿cierto? Entonces, comprender cada vez más cómo se dan los procesos de aprendizaje, cómo se dan los procesos de consolidación, cómo se dan estos procesos de gaminización, creo que es gaminización, si no estoy mal, que es cómo lograr que el estudiante logre integrar con otros factores de su contexto este tipo de información. Pero también es un tema muy delicado, ¿cierto? Es un tema muy delicado, pues por eso también quiero decirlo, que ahora cualquier persona habla de neurociencia, ¿cierto? Sin una formación específica y demás. Entonces, también es un tema que es manejarse con obviamente mucha prudencia y con respeto desde la ética, ¿cierto? Que es mi punto y hasta dónde puedo aportar y dónde sigue el trabajo del otro y dónde aporta el otro. Muchas gracias. Y gamificación, sí, ese concepto de gamificación ahí podría entrar mucho en la neurociencia aportar. Gracias. Un gusto. Bueno, Juan David hace un aporte, él dice, ahora entiendo el contexto de la neuropsicología 3.0, proyecto Genoma Humano. En estos días vi que se está realizando una investigación en México sobre la neuroendocrinoinmunología de la depresión mayor, ansiedad y otros trastornos mentales. Y no entendía a qué se refería hasta que mencionaste el destacado factor epigenético. Muchas gracias. Sí, pues Juan David es estudiante de nosotros del programa y él rota en el Instituto Neurológico de Colombia y está haciendo una gran revisión de tema frente a modelos neuropsicológicos y qué bueno, Juan, que estás acá, ¿cierto? En el instituto y demás. Y con un gran mentor que es Juan Pablo Pera, ¿cierto? Y precisamente es empezar esos factores epigenéticos, es empezar a analizar que hay factores ambientales que van a generar cambios. A mí me sorprendió mucho que se los nombré a la profesora Jacqueline Quiroz cuando mostraba este caso tan relevante, un caso tan bonito de una persona colombiana que tiene una mutación genética que inhibe la presentación de 280, o sea, no desarrolló Alzheimer genético, ¿cierto? Y ese caso sigue siendo muy de estudio, no sé en qué momento va el estudio, pero precisamente lo llevan a Estados Unidos y demás, y sigue siendo estudiado en Colombia, para conocer qué factor epigenético tuvo que haber para generar ese cambio, porque venía de un mismo linaje y demás. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta para el docente Santiago? Aquí creo que hay otra, de Gloria. Listo, dice, tal vez desde la academia se debería abordar más la neuroeducación. Veo que son los mismos profesores los que se han ocupado de ese tema. Sí, precisamente hay muchas propuestas educativas a la hora de pensar este tema de la educación, ¿cierto? Programas de posgrados y demás, ¿cierto? De pensar cómo el neurodesarrollo, cómo se debe acompañar ese proceso de aprendizaje precisamente en las diferentes etapas del ciclo vital y además cómo poder entender cada vez más que el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo ético, el desarrollo moral, que son teorías que siguen siendo muy vigentes, siguen siendo muy actuales, tienen una relación con las neurociencias, ¿cierto? Hace poco leí un artículo de Albert Capouza, él es un neurólogo madrileño en enfermedad de Alzheimer y, por ejemplo, pensaba las teorías del desarrollo en relación al deterioro.
Entonces, cómo pensar, por ejemplo, la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, encontrar, ¿cierto?, en el deterioro. Y que desde la educación se vengan unas respuestas muy específicas en este tema de cómo esos factores neurológicos, como esta anatomía, esta fisiología, estos procesos cognitivos, tienen un papel muy, pero muy protagónico en la educación. Yo en mi consultorio, cuando veo a niños, que ahora se ha vuelto muy frecuente por el tema de la pandemia, ver muchos niños con problemas de aprendizaje y demás, para mí el papel del profesor es importantísimo, la opinión del profesor es importantísima, con el propósito de conocer cuáles son sus perspectivas en torno al proceso que está adquiriendo el niño y demás. Bueno, pregunta Alejandra. ¿Qué postura o qué has pensado en la unión de la psicología cognitiva y neurociencias desde la perspectiva neuroeducacional? Pues bueno, Aleja, gracias por venir. Aleja es estudiante mía, ¿cierto? Yo la acompañé durante 2 cursos en el pregrado. Pues Aleja, mira, me parece un tema muy interesante. Pensar no solamente desde, tú sabes que y para los demás yo soy mucho más patológico precisamente porque me formé en una escuela muy, digamos, muy centrada en la enfermedad desde la neuropsicología, ¿cierto? No en una perspectiva muy saludable, ¿cierto? Y estamos en esa transición de cada vez formarnos en una perspectiva más saludable. Pero yo pienso que es entender cada uno de los momentos específicos de la educación, cómo los procesos cognitivos están vinculados, y no solamente dentro del proceso de la clase, sino en el proceso posterior, y cómo esos procesos de gamificación llegan a tener un papel tan protagónico a la hora de la interiorización de la información. Y acompañar cada vez más de estrategias que permitan la educación fuera de lo tradicional, a lo magistral. Claro, lo magistral sigue siendo importante, sigue siendo una construcción importante, pero cómo podemos cambiar de otro tipo de estrategias y pensar desde la neurociencia y desde la psicología cognitiva, si el estudiante se vuelve más en el centro de la educación, cómo podría ser interesante pensar todos estos procesos desde la neurociencia, ¿cierto? Y cómo estudiarlos, porque también parece muy complejo. Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Dice Juan Cortés. ¿Considera usted que la psicología clínica cognitivo-conductual, neuropsicología y psicología jurídica se pueden correlacionar? Y obviamente eso es súper claro, ¿cierto? Yo pienso que ese es un apellido a la hora de pues, llamarse psicólogo cognitivo-conductual y demás. Como siempre le digo a mis estudiantes, es un apellido para la hora de entender una realidad. Pero a la hora de entender un modelo de la cognición, ¿cierto? De entender el proceso de salud y enfermedad, la neuropsicología que cada vez más está entendiendo cómo participan esos procesos de pensamiento, esos esquemas, esos procesos, esos productos y cómo se relaciona con muchos de los procesos cognitivos, y la psicología jurídica tiene un papel protagónico. Ahora, cada vez más, en mi caso en particular y el de muchos colegas, está pasando que nos están llamando mucho al sistema judicial precisamente a hablar sobre nuestros procesos diagnósticos y nuestros procesos de tratamiento, precisamente porque no podemos alejar la cognición del mundo, ¿cierto? La cognición está presente en todos los aspectos que tenemos y se relaciona con una conducta. Entonces también cómo estos elementos se pueden relacionar. Y yo le agregaría ahí un apellido, como también agregar la psicología de la educación, cómo agregar la psicología social, cómo agregar la psicología organizacional, cómo agregar la psicología aeronáutica. Cualquier otro campo de la psicología tiene una gran integración con la neuropsicología y con la psicología clínica. Bueno, tenemos un aporte de Jorge Gómez y él nos dice, me parece importante resaltar los métodos de neuroimagen para la intervención o diagnóstico neuropsicológico, pero es limitado en el campo de la salud porque un neuropsicólogo no manda un TAC o RM, porque el sistema de salud no lo permite. Debe ser un médico y creo que son exámenes importantes para el abordaje de patologías de pacientes como tumores o daño cerebral. Creo que una neuropsicología 3.0 puede apuntar a este tipo de métodos, al igual que un encefalograma. Listo. En términos generales, pertenece a un método del sistema de salud. Yo siempre le digo a mis estudiantes de neuropsicología que en mi instituto se comportan como residentes clínicos, ¿cierto? Desde ese modelo que hemos pensado en la maestría. Y siempre les digo que el papel de nosotros en la evaluación neuropsicológica es una ayuda diagnóstica, ¿cierto? Eso suena un poco hasta irrespetuoso para muchos de mis colegas, y es verdad, pero precisamente también entender que nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Y que no todo sujeto es candidato a una resonancia, una tomografía. Hace poco uno de mis estudiantes cuestionaba a un colega mío
¿cierto? Y les decía que por qué mandaba una tomografía a todos sus pacientes. Yo les decía que me parecía una conducta inadecuada precisamente porque no solamente por costos del sistema de salud, sino por qué beneficio va a tener para un paciente siempre someterse a una tomografía o una resonancia si verdaderamente no está indicado en la guía de práctica clínica, ¿cierto? Ahora, el tema de las ayudas este tipo de ayudas diagnósticas que puede tener efectos en salud, especialmente tomografía, que pues son rayos X y demás, y son una N cantidad de radiografías cuando se somete un tomógrafo, es un tema complicado, ¿cierto? Pienso que un papel en psicología 3.0, como les hablaba, de la ayuda diagnóstica está cobrando un papel y la neurohumanidad juega un papel importante, sería pensarse en equipos interdisciplinarios mucho más globales y tener las ayudas diagnósticas cuando sean estrictamente necesarias. También, pues a los que se han hecho una tomografía, bueno, la tomografía no es tan agobiante como una resonancia y las secuencias tan largas de resonancia. Y muchos pacientes, hay que anestesiar los pacientes para poder hacer la ayuda. Entonces, digamos que es también mediarlo, pero no sentirnos mal por no poder mandarla, sino que es pensar que la ayuda diagnóstica se manda en un momento específico y que tiene una función específica y un lugar específico en el proceso de salud y enfermedad del paciente. Igual, lo mismo que la electroencefalografía. Les contaba que estábamos en la revisión del guía de TDAH, el profesor Oscar Flores, que es neuropediatra, él sí es amante del electroencefalógrafo y la electroencefalografía, y él nos hablaba sobre unos beneficios y unas bondades y el debate que teníamos con otros neuropediatras y neuropsicólogos, precisamente en que si es necesario o no es necesario. También hay muchas de nuestras ayudas diagnósticas en neuroimagen, en neuropsicología 3.0, que son muy invasivas y dan mucho malestar al paciente. Entonces también la justa medida de qué es lo que necesitamos para poder hacer procesos diagnósticos. Bueno, tenemos otra pregunta de Juliana Londoño. Ella dice: hola, ya que mencionaste pasar a una orientación que no sea tanto desde la enfermedad, me gustaría saber si hay habilidades o capacidades que crees que son necesarias hoy en día en los jóvenes desde las neurociencias y la psicología cognitiva y cómo evaluarlas y desarrollarlas. Pues mira, esto es mi opinión más netamente personal. Yo pienso que en esta era de virtualización, por muchas razones, tenemos que volver a experiencias cercanas y humanas, ¿cierto? A desarrollar muchos de los factores de la cognición social, teoría de la mente, empatía, mentalización y demás, que son funciones muy relacionadas con el encuentro con el otro, ¿cierto? Con la interacción social, con la hora de comprender las emociones, que obviamente en ciertos procesos de salud y enfermedad están alterados, como el autismo, como en las demencias frontotemporales y demás. Y pienso que nosotros ahora, como jóvenes, pues yo me sigo considerando joven, aunque ya estoy llegando a la adultez media, pero en general como sujetos, como ciudadanos, debemos desarrollar más esas habilidades y esas capacidades. Y tenemos programas muy específicos para hacerlas. Pero más allá de programas específicos de la cognición social, pienso que esto se realiza en un acompañamiento desde el proceso educativo, desde el sistema familiar, cualquier tipo de familia que sea, ¿cierto? Desde el sistema social que permita al sujeto pensarse como persona, como ciudadano, con la responsabilidad social y que poder acceder a un sistema de oportunidades que le permite desarrollar su pleno potencial, ¿cierto? Y cómo evaluarlas, pues sí, existen muchos instrumentos que fueron desarrollados, que han sido desarrollados, pues el de metida de patas y demás, pero pienso que más se puede desarrollar desde diferentes escenarios y su beneficio que va a tener a la hora de las intervenciones, el desarrollo de políticas públicas, la convivencia ciudadana y demás. Yo pienso que más en este momento que estamos viviendo todos, en Colombia, en nuestro contexto y demás, si somos mucho más empáticos, si nos encontramos más con el otro, si evitamos que el encuentro sea mediado o no sea mediado por la tecnología, pero logramos entender más al otro y poder construir entre todos algo y aprender de esas diferencias, pues va a ser mucho mejor. Creo que esa es mi perspectiva. Bueno, acá tenemos otra, espérame, yo miro. Dice Gloria Liliana: como reflexión, los neuropsicólogos en Colombia deberían explorar más otra área como la neuroeducación y la neuropsicología aplicada a lo laboral. He visto que en España se han desarrollado esos campos. Ayudaría mucho para nuevos aportes, ocupación de los neuropsicólogos y para la prevención.
Totalmente de acuerdo. Pues de verdad, nosotros deberíamos estar más inmersos en sistemas educativos, en sistemas ocupacionales, en sistemas jurídicos, en sistemas sociales, ¿cierto? Dándonos nuestros diferentes aportes. Cada vez más en la educación requerimos mayores apoyos, ¿cierto? Son muy pocos los colegios que tienen, por ejemplo, neuropsicólogos, ¿cierto? Si no hay colegios que tienen psicólogo, pues menos van a tener un neuropsicólogo, ¿cierto? En el sistema ocupacional, también en la medición de riesgos, en la valoración de los puestos de trabajo y demás. Y España siempre se puede considerar un referente para nosotros en muchos de los temas, especialmente pues en psicología, pero sí creo fielmente que sí debemos empezar a explorar nuevos campos, nuevas oportunidades de trabajo y no solamente las oportunidades del consultorio, ¿cierto? Oportunidades en la investigación, oportunidades en la academia y fortalecer cada vez más estos escenarios. Bueno, dice la psicóloga Luz María. Hola, mil gracias por tu gran contextualización. ¿Podrías contarme si aquí en Medellín se realizan procesos de neuroimagen para la identificación de los efectos de algunos medicamentos psiquiátricos? Gracias. Pues no sabría específicamente si para esos procesos, sé que para muchos ensayos clínicos de medicamentos sí se utilizan neuroimágenes, ¿cierto? Nosotros tenemos, casi en todos los hospitales hay mínimo un tomógrafo, ¿cierto? O hay equipos de resonancia más especializados. Sé que el resonador, pues, de mayor cantidad de Teslas, o sea, de una imagen más certera, es el del Palutón, que es de 3 Teslas, pero en casi todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de segundo y casi tercer nivel, hay mínimo un resonador, ¿cierto? Que podría serte útil para la medición de estos procesos. ¿Cierto? Que se podría acceder por el sistema de salud o por el sistema particular, póliza preparada, no sé, y demás. Bueno, Ana Baena nos agradece por la presentación. Muchas gracias. Entonces finalizamos este espacio de preguntas. Agradecemos a Santiago por compartirnos su valioso conocimiento y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Recuerden que constantemente les estamos compartiendo espacios de actualización. El lunes también tenemos otro encuentro denominado la autocompasión, una mirada desde lo clínico a lo psicométrico. Mañana les estaremos compartiendo el evento para que se puedan inscribir y acompañarnos. Y también recuerden que en la página de la universidad, en la sección de egresados, en la parte de eventos, estamos subiendo todas las grabaciones de la charla por si desean visualizarlas después. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Gracias, hasta luego.